Gracias, señora presidenta. En principio agradecemos la presencia del señor presidente Sanguinetti, de los ministros, de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, del jefe del Estado Mayor de Defensa, del ESMADE, las distintas autoridades que están presentes en las barras. Es para nosotros muy significativo, sin duda, en el día de hoy estar aquí, convocados para hablar sobre los hechos políticos acontecidos el 9 de febrero de 1973. Entendemos que es muy difícil analizar hechos políticos sin ponerlos dentro de un contexto histórico, por lo cual brevemente haré una reseña de qué se estaba viviendo en aquella época. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se abre a la bipolaridad. La bipolaridad llevada, si se quiere, por dos imperios, el de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas y el de los Estados Unidos de América. En 1959, Fidel Castro vence la Revolución Cubana y vence al sargento Batista. Allí comienzan, en nuestra América Latina, toda una serie de movilizaciones del tipo de guerrilla para tratar de llevar a una sociedad más justa, decían, en la cual todos seamos iguales. Eso se da en toda América Latina. Aquí viene al Uruguay Ernesto Che Guevara, dice que en Uruguay no se daban las condiciones, pero lo cierto es que en 1962, con el asalto al Club de Tiro suizo, es que comienza también una etapa de violencia que conmociona a la sociedad uruguaya. El país se encontraba en democracia. En 1962 había ganado por segunda vez el Partido Nacional. Se celebran elecciones democráticas en noviembre de 1966. Asume, como corresponde, democráticamente el 1 de marzo del 67 el general Óscar Gestido. Lamentablemente fallece el 6 de diciembre de ese mismo año y asume la presidencia de la República el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Pero en esos tiempos lo que se hablaba, según lo que hemos leído en la prensa de aquella época y lo que hemos consultado en distintos libros, de cambiar las estructuras. La revolución era la palabra que más se invocaba por parte de determinados sectores de la sociedad. Y ahí se empiezan a suceder una serie de asesinatos, secuestros, robos de banco. En principio la gente hasta lo ve para algunos lo ven con buenos ojos, de que, por ejemplo, recuerdo haber leído sobre el robo a Manzanares y luego el reparto de lo que habían robado entre los más pobres, pero luego empieza esa etapa de violencia. En 1971 hay una fuga masiva del penal de Punta Carretas, el 6 de septiembre de 1971, es decir, en plena democracia. El 9 de septiembre es que el presidente de la República, Jorge Pacheco Areco, dispone que las Fuerzas Armadas conducieran la guerra contra la subversión, que se le llamaba en aquella época, como recién dijeron. Yo trataré de no ser reiterativo con algunos hechos que se dijeron, pero sí quiero ir nombrando algunos hechos que yo entiendo que son importantes. En noviembre del 71 se realizan elecciones democráticas en el país. Más allá de que hubieron algunas voces que dijeron que
que había habido fraude y demás. Aquí hubieron elecciones democráticas y así lo testificó la propia Corte Electoral, en la cual vuelve a ganar el Partido Colorado y en este caso obtiene la presidencia Juan María Bordaberry al no lograr Jorge Pacheco Areco modificar la Constitución de la República, que como sabemos no permite una reelección inmediata de un presidente de la República. Tal es así que el 1 de marzo de 1972 asume Juan María Bordaberry. Creo que no podemos dejar mencionar que en ese momento se vivía en este país una verdadera conmoción. Tal es así que este mismo Parlamento y en este mismo lugar, el 14 de abril de 1972, cuando apenas llevaba un mes y poco el presidente Bordaberry en ejercicio, se vota el estado de guerra interno. No fue por una casualidad, supongo yo, que los que estaban sentados en estas mismas butacas votaron por más de 2/3 el estado de guerra interno. Creo que es un hecho por demás significativo. En octubre ya se mencionó aquí, pero sí quiero añadir o quiero adicionar a lo que se dijo, se produce el hecho ese en el cual se detiene al doctor Jorge Valle. Él mismo también, entre las cosas por las cuales se dijeron acá, también hizo la denuncia de que habían negociaciones de las Fuerzas Armadas o de algunos sectores de las Fuerzas Armadas con el Movimiento de Liberación Nacional en el Batallón Florida. Ese fue el motivo, otro de los motivos por los cuales termina la renuncia del propio ministro y del propio comandante en jefe. El 1 de febrero sucede lo que también se habló acá. El doctor Vasconcellos, por la radio, hace la denuncia de la avanzada militar que había en el país. El 8 de febrero, el presidente dispone, del 72, el presidente dispone como nuevo ministro de Defensa al general Antonio Francese para sustituir al ministro hasta ese momento que era Armando Malet, quien había sustituido al doctor Legnani. Allí se reúne con los distintos comandantes de la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Uruguaya, y la cual solo el comandante de la Armada Nacional le manifiesta su apoyo. Se habló aquí también de los hechos acontecidos, con los cuales los mandos, llamados mandos militares de aquella época, del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Uruguaya, se reúnen y dicen de que no van a obedecer lo que el presidente de la República había dispuesto y que no iban a reconocer nada menos que al ministro de Defensa Nacional. Ese hecho ya de por sí, para nosotros, representa el golpe de Estado fáctico. Fue ahí el golpe de Estado. El 9 de febrero, sin ninguna duda, fue el golpe de Estado. En la madrugada, como se dijo aquí, el contraalmirante Zorrilla manda cercar la Ciudad Vieja, manda que los buques se pusieran en posición de combate, a su vez el ejército responde sacando sus tanques a la calle. Bueno, y se dan todos estos hechos que lamentamos que hayan ocurrido, pero ocurrieron en este país. Los mandos de la Fuerza Aérea y del Ejército sacan el famoso Comunicado 4, en el cual ellos ponen allí 19 objetivos nacionales, en su mayoría socioeconómico. El país vivía una situación realmente muy convulsionada desde el punto de vista social, económico, así como también político, como venimos diciendo. Erradicar el desempleo, atacar a la corrupción
y los ilícitos económicos, redistribuir la tierra, entre otros, eran los objetivos que se fijaban entonces aquellos mandos militares. Se produce posteriormente desde distintas unidades navales del Cerro, se producen comunicados que desacatan al contraalmirante Zorrilla, por lo cual termina renunciando el contraalmirante y Bordaberry concurre a Boisolanza, donde se celebra allí el llamado Pacto de Boisolanza. Allí se acuerda la creación del COSENA y se completa ese deslizamiento hacia el gobierno cívico-militar. Se completa ese deslizamiento que venía avanzando desde aquella época el poder militar. El centro de poder pasa allí efectivamente a los militares. Allí se produce el verdadero golpe de Estado. Leyendo la hemeroteca de nuestra biblioteca y de la Biblioteca Nacional, sí ahora voy a citar algo que textualmente decía el 11 de febrero de 1973, el editorial del diario El Popular, el diario oficial del Partido Comunista. Decían en sus fragmentos: el país necesita cambio, el pueblo quiere cambios. Pensamos que es razonable que las Fuerzas Armadas, que no se consideran una simple fuerza de represión o vigilancia, quieran dar su opinión sobre la problemática del país. Sigue diciendo El Popular. Y si hay una realidad que debe ser cambiada y las Fuerzas Armadas no quieren ser el brazo armado de los grupos económicos y políticos que pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de sus fines, es imprescindible que se reconozca su pensamiento. Y esto es tan indiscutible que incluso el senador Washington Beltrán, que apoya al señor Bordaberry, tuvo que reconocer ayer en El País que no cuenta más el viejo concepto de las Fuerzas Armadas en los cuarteles. Están presentes, deben estar presentes, como otros sectores, en la solución de la problemática nacional. Continúa diciendo El Popular: para quienes, como nosotros, consideramos que el dilema del país es oligarquía o pueblo, no puede haber otra opinión. El Popular cita textualmente también: nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre el poder civil y el poder militar, que la divisoria entre la oligarquía y pueblo, y que dentro de este caben indudablemente todos los militares patriotas que estén en la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca oligárquica. Y ahí se pregunta el mismo editorial del Popular: ¿por qué nos parece en general positivo el documento de las Fuerzas Armadas? Sigo textualmente: porque plantea la preservación de la soberanía, no solo la defensa territorial de la patria, sino también y muy especialmente la de su más absoluta libertad de decisión, tanto referido a los asuntos internos como a los problemas de las relaciones internacionales. Porque expresa la necesidad de atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre. Porque plantea la redistribución de la tierra buscando la máxima producción por hectárea. Porque se pronuncia por disposiciones que permitan combatir eficazmente, como sea posible, los monopolios, instrumentando medidas que posibiliten la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control público de los medios de producción. Sigue diciendo El Popular en su editorial: porque se plantea en diversos puntos la elevación general del nivel de vida de los trabajadores y de las capas populares, fuente de trabajo, aumento de participación de los actuales sectores menos favorecidos en el ingreso nacional, adecuada política de salarios y precios, etc. Porque afirma la necesidad de eliminar la deuda externa opresiva, porque expresa una opinión a favor del cambio de la política crediticia, dando preferencias a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas de producción,
porque plantea una serie de medidas de saneamiento del servicio exterior y en los entes autónomos, para los que deben designarse a los hombres más capaces sin criterio de cuota política, además de plantear la participación de las Fuerzas Armadas en todos los organismos concernientes a la seguridad y soberanía nacional y la participación de los obreros en la empresa del sector público. Continúa el Popular. Es indudable que estos puntos implican cambio de significación y que ellos están en contradicción con la realidad imperante. Abdicación de la soberanía nacional frente al imperialismo en múltiples problemas políticos y económicos, incluyendo las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, negociados escandalosos de la rosca, bancas, frigoríficos, grandes empresas laneras, etc. Es natural que a la oligarquía le disgusten estos objetivos. Hablan de la defensa de las instituciones que ellos han atacado y las han ido transformando en cáscara vacía, cuando en realidad lo que temen es perder sus inmensos privilegios. El pueblo sí tiene derecho a hablar de democracia y no los rosqueros, ni los ministros empresarios, ni los políticos corruptos, que solo han pensado en las Fuerzas Armadas como escudo de sus indecentes canonjías. Entre estos preceptos se establece también desde el punto de vista ideológico proceder en todo momento de manera tal de consolidar los ideales democráticos, republicanos, en el seno de toda la población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos y a las doctrinas filosóficas marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida. Se trata de un evidente error, dice el Popular, que incluso se contradice con los restos del documento y que podrían llevar a confusión a una gran parte de los trabajadores que se sentirán discriminados en perjuicio de la mejor comprensión de los objetivos de las Fuerzas Armadas, restringiendo su repercusión en las masas. Las Fuerzas Armadas deben reflexionar sobre este hecho. Los marxistas-leninistas, los comunistas, integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas por las Fuerzas Armadas, como salida inmediata para la situación que vive la República. Y, por cierto, no incompatibles con la ideología de la clase obrera y sin perjuicio de nuestros ideales finales de establecimiento de una sociedad socialista, y quien más combate al marxismo-leninismo, la rosca oligárquica, se opone tenazmente al rumbo que se han fijado las Fuerzas Armadas. Luego allí también el diario El Popular hace un pronunciamiento de la CNT que dice allí, frente a la gravedad de los hechos de la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, en nombre de la clase obrera uruguaya consideró imprescindible dar su palabra al pueblo, terminar con la corrupción. El gran enemigo, la rosca oligarca. Texto textual también del Popular. Por eso el movimiento obrero se ha levantado permanente en lucha por la nacionalización de la banca, del comercio exportador, el monopolio estatal de divisas, la reforma agraria, medidas drásticas y enérgicas contra el gran contrabando y la defensa irrestricta de la soberanía nacional. Por la unidad del pueblo uruguayo, la real alternativa, oligarquía o pueblo. Mal pueden hablar de la defensa de las instituciones quienes no vacilaron en clausurar sindicatos, en destituir militantes y dirigentes gremiales al margen de la Constitución y de la ley, en militarizar gremios enteros provocando falsos enfrentamientos entre militares y trabajadores, solo para imponer las políticas de congelación de salarios y la ganancia de medida de un puñado de oligarcas. Y lo firma el Secretariado Ejecutivo de la CNT. El país se construye mirando al futuro, señor presidente, y no dividiendo sobre el pasado. Y voy a citar una frase de Cicerón del siglo I a.C., hace más de 2000 años. Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla como verdad. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, senador.